Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora y en este momento te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias por la fe que has puesto en nuestras vidas para oírte, para creerte, para confiar en ti, para conocerte. Tú eres galardonador de los que te buscan. Padre, ayúdanos hoy, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Padre, aviva el don que me has dado y que tu Santo Espíritu me ayude para proclamar tu palabra. A mis hermanos, ayúdalos para que la reciban con gozo, la guarden en su corazón y la pongan por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana Diego me dio la buena noticia de que Juan Camilo sigue progresando en su salud. Sigamos orando con fuerza para que el Señor lo mantenga, lo fortalezca y si Él quiere, nos permita ver un milagro más de tantos que hemos visto aquí en esta iglesia. Con esa buena noticia vamos a Romanos 12, que ya ustedes deben estar de Romanos 12 hasta quién sabe dónde. Pero el Señor me dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo. El Señor me dice, insiste, redarguye, reprende. Porque si hago estas cosas, salvo mi alma y también las de mis oyentes. Por la gracia de Dios y por el plan de Dios, no por mi oratoria, sino por el contenido de lo que se dice. Estábamos hablando entonces de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Romanos 12:1. Y estábamos diciendo que esa es la verdadera adoración. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, vendrá la hora cuando no se adore en este monte ni en Jerusalén, porque el Señor lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad que así le adoren. Y la única manera, miren, los que escuchan el programa radial esta mañana tuvieron bastante alimento sobre eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanito, no se convenza o no sea tan ingenuo de pensar que porque usted está aquí hoy va para el cielo. Venir a un culto no es suficiente. Ser religiosos no es suficiente. El único suficiente se llama Jesucristo. Si no lo tienes, si no sabes quién es Él, si no entiendes lo que Él hizo por ti, estamos en problemas. La religiosidad no te lleva a ninguna parte. A ninguna parte. Al infierno de pronto, pero no al cielo. Entonces dice Romanos 12:1, dice, por las misericordias de Dios, y hemos hablado mucho de las misericordias de Dios en estos días, y les he dicho, las misericordias de Dios son el Evangelio, las misericordias de Dios son las obras de Dios en favor nuestro, no las olvide. Por esas misericordias, preséntese, ofrézcase al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y está diciendo el versículo, ese es el único culto que tiene razón de ser. Es el único culto lógico. Es el único culto que tiene inteligencia. Bien, ¿y qué estábamos diciendo acerca de presentar el sacrificio vivo? En el versículo 2 la primera cosa que dice es, deje de pensar como piensa el mundo. Comience a pensar con una mente transformada y cambiada. Compruebe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Hermanos, algunos de ustedes y mucha gente tienen el cristianismo como una carga terrible. Uy, venir a adorar los domingos. Uy, estudiar la Biblia. Uy, memorizar versículos. Uy, orar. Uy, todo es una carga. Y por eso a veces vemos vidas que no crecen, vidas que no progresan, vidas que no salen de su remolino y siguen como corchos dando vueltas y no van a ninguna parte. Y claro, llega el día en que se cansan y dicen, ¿cuál Dios? ¿Qué hace Dios por mí? Aquí estoy con los mismos problemas de siempre. Y algunos le echan la culpa a Dios del marido, del novio, del trabajo, de la profesión, del vecino, del gobierno, de todo. Todo es culpa de Dios. Dice, dejen de pensar como piensa el mundo. Piensen con una mente diferente, con una mente trastornada. Mire, la Escritura le dice, el Nuevo Testamento le está diciendo a usted que usted tiene la mente de Cristo. Por lo tanto, debe pensar como piensa ¿quién? Cristo. Ahora, ¿cómo va a saber usted cómo piensa Cristo? Evangelios. Ahí están. Pero necesita la disciplina de estudiarlos. Necesita la disciplina de leerlos. Necesita arrodillarse y pedirle al Espíritu Santo que le muestre los tesoros de la revelación, porque ahí están. En el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, y que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Hermanos, estábamos diciendo aquí hace 8 días en el último sermón, estábamos diciendo, nadie es más que nadie en la iglesia del Señor. Yo soy pastor, pero no soy más que ninguno de ustedes. Es más, la Biblia me dice que ustedes todos son superiores a mí. Y que si no me disciplino y no organizo mi pensamiento para aprender a pensar en esa forma, estoy frito. Porque lo demás es arrogancia. Una de las cosas que me cautivó del presbiterianismo es que todos somos iguales. Todos somos pares. Aquí no hay jerarquías. Aquí no hay quien mande. El único que manda se llama Jesucristo y manda a través de su palabra. Nadie más. Nadie tiene por qué pensar que es mejor que el otro, porque estoy educado, porque tengo un grado, porque tengo plata, porque tengo poder, porque soy político. No, usted no es nada. Yo no soy nada. La Biblia me dice, aprenda a mirar a los demás como superiores a usted mismo. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por eso, mi querido hermanito, cuidado con abrir la boca para criticar y para juzgar. Ese es un problema delicado. Porque el único que sabe la verdad de todos y de todo es Dios. Él sí puede juzgar. Y Él puede condenar. Todo esto que les estoy hablando ahorita, eso implica sacrificio, implica disciplina, implica renuncia, implica que yo me hago a un lado para darle espacio al otro. Y eso en el matrimonio, aplíquelo en el matrimonio. Las mujeres bravas, las mujeres que se empoderan, ¿saben cuán difícil es mantener un marido bien amansadito? Pero eso no es bíblico. Aplique este principio. Querida hermana, por bella y hermosa que usted sea y por licenciada y doctorada y por muy arriba que esté, usted es inferior a su esposo. Y señor esposo,
Por mucha plata que tenga y por muy poderoso que sea, usted es inferior a su esposa. Y si no aprenden a mirarse de esa manera, les falta el primer peldaño de la construcción de una verdadera relación. Porque si no hay humildad, no hay mansedumbre. Y sin humildad y sin mansedumbre no habrá unidad nunca. Y eso implica que tengo que renunciar a muchas cosas. Y eso implica que me tengo que hacer a un lado en muchas circunstancias. Sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cristianismo no es de labios. El cristianismo es de hechos. Nosotros vamos a hablar ahí en el capítulo 12, vamos a hablar de dones, de cuerpo, de membresía. Es sumamente importante empezar por el primer sacrificio que vamos a ofrecer al Señor en nuestro cuerpo. Pensar de nosotros mismos con cordura, con sano juicio. Mire, Pablo, cuando empieza su carta a los romanos en el capítulo 1, en el 5, no vayan a buscarlo. Él dice, yo soy apóstol, he sido llamado a ser apóstol a los gentiles, pero por la gracia de Dios. Y Pedro en el capítulo 5, cuando se está dirigiendo a los ancianos de la iglesia, dice, yo anciano también con ustedes, iguales, pares. No hay diferencias. Y esto es sumamente importante porque esto implica mucho sacrificio de parte nuestra, que solo con la gracia de Dios podemos asumirlo con gusto. Cualquier encargo, cualquier ministerio, cualquier don, cualquier cosa que usted tenga en su vida de agradable, de gracioso, de poderoso, de bueno, es porque se lo han regalado. Entonces, si usted recibe de gracia, de gracia. ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando hablábamos de los dos deudores? ¿Con eso terminamos? Bien. Entonces, aquí dice que cada uno debe pensar de acuerdo a la fe. Y yo les decía hace 8 días que no es la fe que salva, sino la fe que tengo para recibir y dar los dones. Porque yo debo tener fe para saber que tengo dones de Dios, dones del Espíritu Santo, pero también tengo que tener fe para obedecer en la forma como tengo que compartirlos. Y estuvimos en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. No lo busquen porque estoy repasando el último sermón. Dice, nada hagáis por contienda. Los que no entienden contienda, pelea. Nada hagáis peleando o por orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. No hay cosa que le haga más daño a una iglesia que 120 asistentes con 120 agendas. Eso se vuelve una gazapera. Porque cada uno quiere hacer lo que le gustaría hacer. A cada uno le gustaría ver las cosas de otra manera. Pero resulta que cuando ustedes confiaron en un pastor y en unos ancianos, delegaron la representación suya en ellos. Eso es presbiterianismo. Aquí no estamos hablando de democracia, aquí estamos hablando de una democracia representativa y de un federalismo que viene delegado por Dios y al cual nos sometemos voluntariamente. Nada hagáis por contienda, nada por vanagloria, con humildad. Y en el versículo 4 de Romanos 12, donde estamos, nos habla claramente de la naturaleza de la iglesia. Y yo quise tocar este tema y quiero ir despacio porque yo quiero que ustedes comiencen a entender bien qué significa que nosotros somos un grupo. Hermanos, ustedes han aprendido, lo saben, se lo vuelvo a repetir. Iglesia no es el edificio. Cormacarena nos puede hacer tumbar todo esto. Eso no es la iglesia. La iglesia son ustedes. La iglesia son ustedes. La naturaleza de la iglesia es la gente.
son los que se unen para adorar en común. Porque de la manera, dice el versículo 4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mi querido hermano que está aquí hoy y que lleva muchos años en esta iglesia, o muchos meses, somos muchos, aquí hay mucha diversidad, cada uno de ustedes es un mundo aparte, cada uno tiene su carácter, su temperamento, sus reacciones, sus emociones, etcétera, etcétera, pero nos ponemos en común en algo. Seguimos a un solo Dios, seguimos a un solo Cristo, seguimos una sola fe, seguimos un solo bautismo. Yo no sé si es cierto, pero eso es lo que dice la Biblia. Los que se unen en una iglesia, en un cuerpo, es porque tienen unidad de fe y unidad de conocimiento. Aunque hay diversidad. Y nos toca luchar con esa diversidad. Lo que tiene que pensar ahorita es que usted, ¿quién es? Usted debe tener una función en la iglesia. Todos. Oswaldo, quizás uno de los más humildes de nuestros miembros, o el más humilde, pero tiene una función que le es fiel ahí. Yo no sé, no me van a decir que es por interés, no, porque él es voluntarioso, él corre, anda y tiene una función. Albertico, hasta cuando estuvo aliviado y tuvo su salud y toda esa cosa, el primero en llegar y el último en irse. Esto nunca quedaba abierto porque Albertico cerraba. Ahora, gracias a Dios, no hizo la provisión en Nico y en Valentina, pobrecitos, les toca aquí esperar que todo el mundo se vaya. Pero todos tienen una función. Hermano, cuando usted sube aquí a leer, usted debe sentirse temblando. Porque usted viene aquí a proclamar a Cristo. Usted viene aquí al púlpito a ponerle a Dios delante a sus hermanos, porque Cristo es la palabra hecha carne. Si usted no mira la palabra de esa manera, está perdiendo el tiempo. Y cuando usted viene a leer, debe venir bien preparado. Debió haber leído 10 veces la lectura. Debió haberla entendido y debe leerla aquí con gracia, con entendimiento, para que sus hermanos se gocen entendiendo lo que usted está leyendo. ¿Por qué? Porque está proclamando a Dios. Por eso aquí en la liturgia pedimos que se paren, se pongan de pie cuando estamos leyendo la Escritura. Cantamos sentados, sería bueno cantar de pie también, pero no. La palabra es ponerte en la mismísima presencia de Dios. Y claro, los himnos que nosotros cantamos no son himnos que se cantan para agradarlo a usted. No son himnos para que le parezcan bonitos a usted. No son himnos para que lo vuelvan un masmelo. No. Es para que usted los escuche. Porque todos tienen palabra de Dios. Y si no la tienen, si el himno no habla de Cristo, si el himno no glorifica a Cristo, no se canta. ¿Por qué el pastor tiene que hacer el orden del servicio? Porque esa es la responsabilidad que tengo ante el consistorio. Y los himnos deben ser doctrinales. Y esta es una iglesia confesional. La palabra de Dios. Usted tiene una función, la que nos lleva a la alabanza. Gloria a Dios por Valentina. Gracias al Señor por ella. Por Luisa. Por los que se están preparando y ojalá vengan pronto. Los quiero ver aquí ya. Para que cada uno cumpla su función. Porque no podemos estar en la iglesia del Señor solo sentaditos ahí. Enséñeme. Deleíteme, dígame, hable bonito. No. ¿Qué función estás cumpliendo? ¿Qué función tienes? Y eso implica sacrificio, eso implica entrega. Hermanos, miren, venir al culto los domingos con fidelidad, eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque a usted le toca dejar el sancocho de olla,
le toca dejar al sobrino, le toca dejar la bicicleta, le toca dejar al compadre, a la comadre, le toca dejar el paseo. Hermano, si usted frente a la adoración del Señor con sus hermanos los domingos no tiene prioridades y le da más importancia a cualquier otra cosa del mundo, no se engañe. No se engañe, usted no está en nada. Usted tiene que tener valores y tiene que tener prioridades. Mire lo que la Biblia le está diciendo: presente su cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que le está diciendo la Biblia en estos momentos. Pero no, ¿cómo voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y hago lo que yo quiero? Me voy al sancocho, me voy a la comilona, me voy al cumpleaños, me voy a cualquier otra cosa. Mi Señor, espere, porque algún día yo voy a la iglesia y le cumplo. Y cuando venga la tormenta, y cuando venga el río con ímpetu, y cuando los hijos tambalean, y cuando reniegan del pacto, cuando la llaman y le dicen mamita, yo como que siento que me gustan los hombres. Y usted pone el grito en el cielo y ahí sí se acuerda del pastor y de todo el mundo. Pastor, ¿qué hago? Pues, ¿qué va a hacer yo? Si ya no hizo. Mantenga de la mano del Señor. Honre al Señor. Cultive la comunión con el Señor. Crezca en el conocimiento de la palabra. Ame la palabra. Y cuando vengan esos momentos tan duros y tan difíciles en la vida, usted tiene de qué agarrarse con esperanza y con confianza. La vida es dura. Todos enfrentamos problemas en la vida. Todos. De una u otra manera. Como me decía mi hermana esta mañana, si no fuera por la gracia de Dios, no resistiría. Una función. ¿Cuál es la función tuya en la iglesia? Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Énfasis en la unidad de la iglesia. Somos muchos, somos diferentes, pero somos uno. Ahora, vamos a la realidad. Pónganse a mirar ustedes este grupito. Aquí no somos sino como 80 esta mañana, 90. Y gracias a Dios por ese grupo. Gracias a Dios por los que se conectaron hace 8 días. Las 22 familias que se conectaron. Y gracias por los 22 que estuvimos aquí. Pero vamos a la realidad. ¿Podríamos decir honestamente que somos 80 o 90 almas unidas? ¿Unánimes? ¿Que creemos lo mismo y sabemos lo mismo? Consultando a un autor católico romano, y perdónenme, no se van a escandalizar porque yo también leo a veces lo que escriben los curas y los cardenales, y ese tipo nos trataba de arrogantes. Los protestantes de la Reforma son unos arrogantes porque ellos dicen que solamente responden los que Dios eligió. No es arrogancia, es la verdad. La palabra está llena de eso. Hermanos, si nosotros no aceptamos la palabra de Dios como Él la revela, significa que no somos. ¿Qué dice en San Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si tú no oyes, si tú no conoces, si tú no sigues, es que no eres, sencillamente.
Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Énfasis en la unidad. Y yo quiero hoy que meditemos mucho en esto si el tiempo nos da. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, la diversidad en la iglesia. Ahora, ¿cuál es tu don? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Porque no me puede venir a decir a mí que siendo usted creyente usted no tiene un don. Porque todo el que tiene el Espíritu Santo tiene dones. Ahora, ¿cómo está concursando ese don aquí? En el cumplimiento de su función. Cuando ustedes se van, y eso está de moda ahora irse, ¿no? Cuando ustedes se van, yo no sé si ustedes se ponen a pensar, ay, ¿y dejo la iglesia? ¿Y quién va a aplicar el don que yo tengo allá en la iglesia? ¿Y esto le haría falta al cuerpo? ¿A qué iglesia voy a ir yo allá? ¿Y cómo voy a servir allá? ¿Y voy a empezar allá de ceros? ¿Y voy a iniciar otra vida allá de relación? ¿O no piensa en eso? Solamente piensa, tengo que conseguir empleo, a ver quién me engancha allá, quién me pone a trabajar, a hacer cualquier cosita para ganar los verdes y poder comenzar a girar. Por Dios. La iglesia tiene que ser algo primordial y esencial en su vida. Esa es parte de su existencia. Usted no puede jugar con esto. La naturaleza de la iglesia es que somos un cuerpo. Y la naturaleza de la iglesia es que tenemos una función. Y la naturaleza de la iglesia es que tenemos un propósito. Los siguientes versículos hablan del entusiasmo, la entrega, cómo debemos nosotros practicar los dones en la iglesia. Pero quiero que nosotros invirtamos hoy un poquito de tiempo en la unidad. Miren, el Salmo 23 que leyeron hoy, en lo que yo tengo entendido es un salmo que le gusta a mucha gente, a mí también, es un salmo muy lindo. Para mí, el Salmo 23 resume toda la Biblia. El primer versículo es una declaración que debería ser suficiente para todos nosotros. Jehová es mi pastor, nada. Otra vez, por favor, Jehová es mi pastor. Deme un gusto, sí, soy un viejo caprichoso. Un poquito más fuerte. Jehová es mi pastor. Gracias. ¿Creen eso? ¿Y por qué se van para Estados Unidos? Cuénteme por qué quieren emigrar. ¿No será que usted cree más en el Dios gringo que en el Dios de la Biblia? ¿Vieron el video que nos compartió el hermano César esta semana? Eso es lo que quieren ir a buscar. Eso es lo que quieren para sus hijos. Eso es lo que quieren para su matrimonio. Dios aquí no funciona. Aquí no es pastor. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Cuáles son los beneficios, las misericordias que yo creo que Dios repite todos los días? No entiendo. Y me gustaría, hermanos, que me digan cómo hago para que entiendan que Dios funciona aquí y allá en la misma manera, con poder y con gloria. Vayan al Salmo 133, por favor.
Otro salmo que me gusta. Me encanta por lo cortico. No, me encanta por lo que dice. Dice, es un salmo de David. Si el hermano Ricardo Olivera estuviera predicando, ya hubiera dicho aquí, es un salmo de David. Él sabe cuándo es de David, cuándo es de otro, cuándo no. ¿Sabe? Entonces, dice, es un salmo de David. Es David el que está cantando o escribiendo esto. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso también está bonito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Quiero que piensen en esas dos palabras. Yo no sé si Marta sabrá, pero yo creo que ella sí sabe, ¿no? Marta Maná. La topochera es famosa en el mundo. Tengo unos amigos en Estados Unidos que todavía saborean el amarillo a la Monseñor de la topochera y añoran volver a tomarse otro plato de esos, porque según ellos es delicioso. Pero miren lo que la palabra está diciendo aquí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos en armonía. Hermanos, seamos honestos, cuán delicioso es estar aquí junticos. Cuán delicioso es compartir un ratico los domingos. O salimos como volador perdido, que apenas termina el culto. Van a empezar los anuncios y ya fuimos. No charló con nadie, no habló con nadie, no saludó a nadie, nada. Cuán delicioso. Cuán delicioso, cuán bueno. ¿Saben esta palabra bueno? Ya se los voy a explicar, pero lo que quiero decirles es que esta expresión en el versículo 1 del Salmo 133 está denotando una relación entre creyentes. Y en el Antiguo Testamento, desde Abraham y desde Génesis 3:15, porque en Génesis 3:15 ya dice que habrán dos descendencias para la humanidad, para la raza humana. Los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Desde Génesis 3:15, con Abraham dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis, mis queridos hermanos, se nos muestra con toda claridad que el cumplimiento del plan incluye una multitud incontable de creyentes de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. Ese es el plan de Dios, a todas las naciones. Y para toda esa gente, dice Apocalipsis que es una multitud incontable. Para toda esa gente está diciendo la palabra de Dios: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso va a ser en el cielo. Imagínense cómo va a ser eso. Pero hermanos, la iglesia aquí es la mayor expresión visible del reino de Dios, del reino de Cristo, porque aquí no podemos adelantar un poquito de lo que será el cielo. ¿Por qué no podemos vivir sabrosos nosotros? ¿Por qué no podemos tener delicia en la comunión? ¿Por qué todavía nos comemos y nos mordemos y nos destruimos los unos a los otros? Apliquen eso al matrimonio. Apliquen eso a la relación conyugal. Su matrimonio debería ser un pedacito de cielo y no un pedazote de infierno. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser íntegros y coherentes. Tenemos que decidir si creemos o no creemos. En Cristo se incluyen todas las naciones. Y no meramente por el texto de la Gran Comisión. Vayan a Juan capítulo 10, versículo 16, por favor. Juan 10, 16. Y quiero que me ayuden un poquito a leer.
Juan 10:16. En Juan 10:16, leamos todos, vamos todos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Leyeron bien, con atención. Escucharon lo que leyeron. Jesús de Nazaret no salió de Palestina en su predicación. No salió de Palestina. Le predicó a los judíos por excelencia. Pero está diciendo y está declarando, aunque estoy aquí y no salgo de aquí, yo tengo otras ovejas. Y las voy a traer al redil. Esa es mi tarea, de traerlas. Pero miren, está diciendo, oirán mi voz. Ustedes la están oyendo. Ustedes no son judíos. Ustedes son gentiles. Ustedes estaban lejos del pacto. Y ahora están en la familia de Dios. Dice, oirán mi voz. Y oigan cómo termina el versículo. Y habrá un rebaño y un ¿qué? ¿Cuántos rebaños hay aquí? No, bendito mi Dios, si es uno. Aleluya. Estamos en el cielo. ¿Y cuántos pastores? 2. El pastor Jacir, el Señor Jesucristo y yo, entonces 3. Muy bien. A veces cada uno de ustedes parecen pastores. Ustedes comienzan a decir, las cosas se deben hacer así. Yo no estoy de acuerdo con el pastor Leonel. Está bien que no esté de acuerdo conmigo, aleluya. Está bien, yo soy un ser humano, me equivoco, yo no soy nadie. Pero si le estoy hablando palabra de Dios, no me diga eso. Si le estoy poniendo la Biblia en la boca, por favor, no me diga eso. Porque estoy aquí proclamando palabra de Dios en el nombre de Dios. Y si usted no lo cree así, no hay razón de que esté aquí. No hay razón. A veces en una iglesia hay 10, 15 pastores. ¿Por qué? Porque el pastor enseña una cosa, el pastor quiere llevar la iglesia por este rumbo y hay otros 10 o 9 que están diciendo, no, es por aquí. Y van por las casas y van en corrillos y van en murmullos y no, la cosa es así. ¿Cuándo llegaremos a la unidad así? ¿Cuándo? Se acabó el tiempo. Y esto apenas estaba empezando. Vamos a Romanos capítulo 1. El versículo 5, que ya se los mencioné, pero lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Todos, por favor. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Obediencia a dónde? A todas las naciones. Hermanos, mire, gracias a Dios, el 27 vamos a tener aquí un culto unido, vamos a tener más o menos unos ¿cuántos, Bélgica? Entre pastores y ancianos. Sí, unas 35 visitas y va a ser, tengo la expectativa que va a ser una gran bendición para nosotros. Hermanos, quiéranlo o no, así lo niegue el que lo quiera negar. Ustedes el domingo 27 van a tenerle el privilegio de mirar lo que Dios empezó aquí en Villavicencio, en esta iglesia. Pero les hago una pregunta. Este mensaje es para las naciones. ¿Cómo vamos a ir a las naciones si no nos unimos? Si no conformamos un solo corazón y una sola alma, ¿cómo vamos a ir a las naciones?
Guinea Ecuatorial nos está esperando. Pero si no nos unimos, no seremos capaces de cumplir el reto al cual nos llamó nuestro Salvador: ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. La unidad en la iglesia es esencial. Y la unidad en la iglesia implica que yo renuncio a mucha cosa mía. Implica que yo me hago a un lado y comienzo a trabajar en función de lo que Dios está mostrando. Así no esté muy convencido de la bondad y la eficacia de lo que se hace. Porque eso debe ir acompañado de oración. Eso debe ir con petición de gracia. Eso debe ir en las manos de Dios. Eso debe ser esperanza y fe en lo que Dios hace en medio de nosotros. Si Él nos dijo que fuéramos, Él nos va a bendecir para que vayamos. La unidad es esencial. Hermanos, y no me miren a mí. No. Quizás mañana va a ser el pastor Nico. Perdone que lo llamo pastor, no lo puedo llamar pastor todavía. Quizás va a ser Nico. Quizás va a ser Germán, quizás van a ser los dos. Quizás va a ser Rubén, quizás van a ser los tres. Pero ellos en su ministerio, el que Dios ponga aquí para reemplazarme, debe contar con la unidad de la iglesia. Porque somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Todos tenemos una función y todos tenemos dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Que Dios nos ayude. Nos toca dejar aquí Romanos 15, ya que están en Romanos ahí, Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, está diciendo Pablo, ¿no? Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ofrenda a quién? A Dios. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos. Perdóname si no fui fiel en tu mensaje, pero que tu Santo Espíritu ayude a mis hermanos a llegar a toda verdad. Háblales y háblame y ayúdanos a caminar bajo tu dirección amorosa, porque eres nuestro pastor. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado, que es tu palabra, nos infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de nuestros enemigos, en presencia de nuestros enemigos, delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos. Padre, ayúdanos a prepararnos para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.